Continuando con esta serie en la carta que Pablo le escribió a Tito, que venimos abordando unos domingos atrás, serie que hemos titulado Manual para una iglesia saludable. Vamos hoy a abordar una sección más y un tema más. El título de nuestra enseñanza esta mañana: Doctrina sana, iglesia sana. Me vi siempre un poco indeciso en cuál sería el título, porque esta porción abarca varios temas bastante interesantes. Hermanos, para nadie es un secreto de que nosotros vivimos en una cultura que en este tiempo se ahoga en la confusión de muchas cosas que este mundo promueve, de hecho. Muchos hombres hoy buscan a tientas tratando de entender qué significa ser un hombre. Igualmente mujeres no saben, muchas veces están confundidos, qué es lo que quiero ser, cómo quiero ser, a dónde quiero llegar. Y de manera similar sucede con los roles correspondientes de cada miembro en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Jesucristo. No vamos a hablar hoy de géneros, pero sí vamos a hablar hoy entonces de lo que realmente nos compete a nosotros como pueblo de Dios. Porque muchas veces o confundimos los roles que nos corresponde, a los que nos ha llamado el Señor en nuestro caminar con Él, o nos desentendemos de ellos. Decimos ser cristianos porque vamos a una iglesia cristiana, pero muchas veces no tomamos muy en serio lo que realmente eso implica. No vivimos como debemos vivir como verdaderos cristianos. Y hermanos, es necesario que nosotros tomemos en cuenta que venir a Cristo, la salvación, también implica transformación. Cuando una persona camina o empieza a caminar con el Señor, entrega su vida al bendito y eterno Salvador, es necesario que tenga claro de que empieza una nueva vida en Cristo Jesús. No solamente cambiamos de iglesia, no se trata de cambiar ni de ropa, no se trata ni de cambiar de religión, no, se trata es de cambiar de vida. Pero muchas veces pareciese ser que somos un poco indiferentes con ese asunto. Pero Pablo hoy nos recuerda cómo es que debemos de vivir cada cristiano en nuestra vida y en nuestro peregrinaje con el Señor. Abordemos entonces lo que nos dice Tito, la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 10. ¿Qué dice la palabra? Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Que el Señor bendiga su santa palabra. Una corta contextualización. Después de abordar la cuestión del liderazgo en el capítulo 1, al liderazgo tanto adecuado como inadecuado, Pablo se dirige ahora a la casa de Dios a modo general y, como estamos viendo, aborda la cuestión de cómo tratar con los diferentes grupos de una congregación. La carta entonces se trata de un manual para edificar una iglesia saludable, como bien lo dice de hecho el título de nuestra serie en esta ocasión. Así es que el tema ahora pasa de los pastores en particular, como lo vimos en el capítulo anterior, a la congregación y a cada grupo de hermanos en general. Ustedes ahí se van acomodando entonces en cada uno de estos grupos que este pasaje aborda.
Los 15 versículos de este capítulo 2, vamos en esta oportunidad a leer solo 10, tratan acerca del efecto que puede surtir una iglesia sana, no solo dentro de la misma congregación, sino también a modo externo. De modo que el apóstol Pablo imparte ahora instrucción bastante directa y muy práctica acerca de la manera como los creyentes debemos de vivir, con el propósito de ¿qué? De mostrar a los pecadores, a los inconversos afuera y aún a los mismos de la iglesia lo que es el poder y el gozo de nuestra salvación, los efectos que trae la salvación. Los cristianos entonces, no solo los de la isla de Creta, donde se encontraba Tito en ese momento, sino todos y de todos los tiempos, de todas las épocas, hemos sido llamados para buenas obras y para vivir un estilo de vida que haga atractiva la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ese es el objetivo de cada cristiano, mostrar a Cristo de una manera reverente, pura, santa, sin mancha. Así es que esto es lo que nuestro estilo de vida constante, día a día, el rol o la función que nosotros desempeñamos, o las que el Señor nos ha asignado a cada uno, es lo que va a hablar a los de afuera realmente. Seas un anciano de años ya, seas un adulto, seas hombre, seas joven, seas mujer, sea lo que seamos nosotros como Dios nos llamó, estamos llamados a ejercer el buen rol que Dios nos ha asignado. Y por esa misma razón entonces, empezando, vamos a tratar de abordar un poco extenso este tema. El pastor, el primer encabezado, el pastor debe de ser responsable con la sana doctrina. Como ya lo hemos visto hasta este momento, a lo largo de esta carta, todos tenemos responsabilidades de gran peso en la congregación, pero en especial los pastores y líderes de la iglesia. Veamos lo que dice una vez más el apóstol Pablo. Releo nuevamente el versículo 1. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los hombres piadosos son llamados por Dios a enseñar y deben entonces reconocer que su enseñanza puede adoptar diferentes y variadas formas, obviamente. Las palabras, por ejemplo, aquí, en cuanto a ti, son bastante enfáticas en el idioma original y denotan entonces el fuerte contraste entre los falsos maestros de los que ha venido hablando Pablo anteriormente con Tito, un hombre realmente transparente delante del Señor. Y Pablo acaba entonces de enseñar en los versículos anteriores que los falsos maestros son fraudulentos, son mentirosos, son engañadores, son despreciables, dice, delante de Dios. Así que entonces Tito, como verdadero siervo del Señor Jesucristo, tiene que marcar una diferencia. El término aquí, enseña, es un imperativo presente, es decir, una palabra de mando que aquí anima y le ordena a Tito a enseñar, a instruir a la iglesia. Pero ¿de qué manera? Solo lo que es adecuado, solo lo que es idóneo, según la enseñanza sana que ha recibido, a fin de que los creyentes auténticos vivan de un modo distinto que los falsos maestros y sus seguidores. Los falsos maestros, ¿qué enseñan? Codicia, avaricia, lujuria incluso. Pero un siervo de Dios, recto, justo, temeroso del Señor, no va a enseñar ese tipo de cosas. Y esta entonces es la responsabilidad esencial para Tito y para todo pastor de todos los tiempos. Reprender a los engañadores y enseñar la verdad en amor a los cristianos verdaderos. Pero para nosotros, la pregunta entonces sería, ¿hasta qué punto estamos nosotros comprometidos todos con la verdad de las Escrituras? Porque hermanos, no solo se trata de exigirle a los pastores la verdad o buscar dónde escuchar la verdad, sino el compromiso que todos tengamos con ella. Como lo hemos venido aprendiendo, es obvio que un pastor bíblico
entiende y acepta que su prioridad, lo más importante de su llamado, es alimentar el rebaño con la verdad de las Escrituras, con sana doctrina, como lo dice. Pero también es fundamental, hermanos, que la congregación tenga hambre y pasión por esa verdad. No solo para aceptarla, no solo para exigir la verdad, sino para creerla y también para practicarla y compartirla con los demás. Es de eso, ahí es donde se ve realmente el efecto verdadero de la verdad de las Escrituras. Porque, hermanos, la tarea de difundir la verdad, a pesar de que inicia obviamente con el pastor o los líderes de una congregación, también le corresponde a cada cristiano. A cada cristiano nos corresponde. Hay cantidad de personas a quienes les interesa la verdad, dicen amar la verdad, pero solo de dientes para afuera o hasta donde les es conveniente solamente, porque en sus casas o en ciertas situaciones desechan la verdad, se olvidan de la verdad, según sus intereses, la ignoran o solamente toman lo que les conviene de la verdad del Evangelio. Y hermanos, cuando pensé en el título de esta enseñanza, Doctrina Sana, Iglesia Sana, no solo pensé en la iglesia dentro de estas cuatro paredes, no, sino en la iglesia que después de que sale de acá de la congregación, se dirigen a sus casas a compartir y a practicar la sana doctrina. Esa, hermanos, es la manera realmente de edificar una iglesia sana, una iglesia saludable, cuando todos participamos de la doctrina sana. Así es que quiero cerrar este primer encabezado con esta pregunta: ¿qué tan comprometida estás tú con la verdad del Evangelio? Con llevarla, con ponerla en práctica. Que si a mí la palabra de Dios dentro de la iglesia me dice que soy envidioso, habla a mi corazón, me dice que soy codicioso, yo llego a mi casa y tomo medidas de acción inmediatas para poner en práctica esa verdad. ¿Hasta dónde está? ¿Hasta dónde llega el compromiso nuestro con esa verdad, hermanos? Pero aparte de la exhortación al pastor, Pablo también se dirige a otro grupo en la congregación. Eso nos lleva al segundo encabezado rápidamente: los ancianos. Y eso es lo que dice el segundo encabezado: los ancianos vivan y enseñen como ancianos ejemplares. En este caso, Pablo no se está refiriendo, recuerdan que en el capítulo anterior, en el capítulo 1, veíamos de que ancianos es un término también para dirigirse o para referirse a pastores u obispos. En este caso no lo está usando en ese mismo sentido. Ancianos como pastores no, sino como anciano de pelo blanco, es decir, personas adultas. Se considera que en la época de Pablo una persona era considerada anciano o mayor de edad a partir de los 65 en adelante, que a lo largo del tiempo no solo han acumulado años, sino también experiencia, sabiduría y madurez ejemplares. Primeramente se dirige a la conducta de los ancianos varones. Dice el versículo 2: los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. La sana doctrina que enseñe Tito debe de producir cristianos integrales, verdaderamente temerosos de Dios, cuyas características se deben aplicar a cada creyente independientemente de su edad. No es que la palabra de Dios es para unos más efectiva que para otros porque estos tienen cierta edad, no, para todos en general. Y Tito entonces debe de enseñar a los hombres mayores de la iglesia, en primer lugar, vamos a desglosar esto, a ser sobrios. Es decir, los ancianos deben de tener dominio propio, templanza en asuntos y situaciones desestabilizadoras.
Seguramente ustedes se han topado por ahí con personas 60, 70 años de edad que todavía actúan más por emociones o por impulsos que con sobriedad y temple. Amados, según lo que está diciendo Pablo, un hombre adulto debería de ser columna en su casa, en su iglesia, en la sociedad, firme, sobrio, no una persona que se tambalea para todo lado. No, debería de ser firme. Pero también Pablo menciona que los ancianos deben de ser dignos de respeto, de aprecio, especialmente por su nobleza y comportamiento ejemplares. Realmente es hermoso cuando un anciano es amado y es respetado por su familia, por su congregación, porque por ser una persona amorosa, tierna, pero ante todo respetuosa, amable y de muy buen comportamiento. Ancianos a los que los nietos o los hermanos más jóvenes de la congregación puedan acudir tal vez en busca de un consejo o de una buena enseñanza. E igualmente, en tercer lugar, los ancianos deben de ser prudentes, moderados, que mantienen el autocontrol sobre las pasiones o los impulsos. Probablemente ustedes por ahí han escuchado cuando alguien dice, qué señor tan cascarrabias, qué viejito tan cascarrabias. Y es precisamente a lo que se refiere Pablo. Y lamentablemente en las congregaciones también los hay. Personas que no tienen moderación, que no tienen control para nada. Regañan, insultan a quien sea sin ningún problema. Son groseros, irrespetuosos. Pero Pablo a los ancianos de la iglesia los llama a ser prudentes. Y finalmente, los hombres mayores deben de ser aquí sanos en tres aspectos de su vida, que para Pablo son de hecho cardinales dentro del evangelio: la fe, sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en su perseverancia o resistencia. La confianza en Dios, el amor hacia los demás y la perseverancia inspirada por la esperanza son indicios de un compromiso cristiano serio, saludable y de mucha madurez espiritual. Y eso la inspiran también los ancianos. Así es que podríamos decir, bendita sea la iglesia que cuenta entre sus miembros con tales hombres mayores que pueden servir como modelos de dignidad, de respetabilidad, de sabiduría. Ese es el reto para los ancianos de la congregación, que sus canas y sus años sean de bendición para la iglesia. Así es que personas mayores de 60, 65 años, prestemos bastante atención a estos desafiantes retos que nos está presentando la palabra del Señor. Pero también Pablo se dirige a las ancianas de la congregación. Dice el versículo 3. Asimismo, las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Del mismo modo, entonces, Tito debe desafiar a las mujeres mayores a ejemplificar las siguientes 4 características. La primera y la última, como lo vamos a ver, positivas. La segunda y la tercera, en términos más bien de evitar rasgos negativos. Veamos entonces. En primer lugar, una anciana debe de ser reverente en su comportamiento, como alguien digno de realizar deberes delante de Dios. En todas las congregaciones hay mujeres mayores, adultas, y al igual que a los ancianos, a ellas también se les pide que sean respetuosas y muy honorables, que en su comportamiento, en su forma de hablar,
sea evidente su reverencia hacia su Señor y Salvador. Y no solo en la congregación, sino en todos los lugares. En todos los lugares. Las mujeres mayores, adultas, deben de ser un ejemplo, tanto en la iglesia como en su casa o en medio de toda su familia. Pero en segundo lugar, dice Pablo, no calumniadoras, no chismosas, no malintencionadas. No deben ser personas que estén excesivamente interesadas por saber y comunicar lo de los demás. De hecho, la advertencia aquí en sí está dirigida a mujeres que por su propia naturaleza pareciera que tenían esa inclinación a ser excesivamente comunicativas. Y es que, hermanas, no hay nada más desagradable y, por qué no decirlo, delicado, que las mujeres mayores sean chismosas. Aquellas señoras que tal vez por su edad puedan inspirar confianza, respeto en una iglesia, y que las personas las hacen sus confidentes, pero en últimas resultan peligrosamente comunicativas. Y no solamente comunicativas, aumentadoras, porque eso es la calumnia, aumenta un poco más. Hermanas, a una mujer de edad o a cualquier persona, esto no le luce para nada, para nada. El chisme es algo supremamente destructivo. Y yo no sé por qué, eso habrá que preguntárselo a Pablo cuando estemos delante de él en algún momento en el cielo. Pero yo no sé por qué va dirigido esto a las mujeres y sobre todo a las de mayor edad. Así es que todos nosotros meditemos y reflexionemos. ¿Cuál es el tipo de mujeres adultas y de edad que el Señor quiere dentro de su iglesia? Pero igualmente, en tercer lugar, se le advierte a las mujeres adultas que en sus casas, hablando del tiempo de Tito, tal vez tenían acceso a bebidas embriagantes, a no excederse, no sea que terminen adictas al vino. ¿Quién creyera? Pero en muchos lugares y familias no faltan estas señoras que, voy a usar un término que tal vez parezca despectivo, pero no, primeramente me aseguré en el diccionario de la Real Academia Española. Estas mujeres que se les llama piperas. ¿Sí saben ustedes cuáles son? Bueno, pareciera ser que Pablo se está refiriendo a este tipo de damas. Hermanitas, a una hija de Dios, la edad no la autoriza para este tipo de malos hábitos. Por el contrario, creo que sería una vergüenza que una anciana de congregación sea la burla o el reproche de todos en la familia por piperita. Qué señora tan piperita. Ustedes han escuchado ese término por ahí en la familia, ¿no es cierto? Muy común, ¿no? Bendito sea Dios. Entonces aquí Pablo parece que tenía eso en mente también, ¿no es cierto? Para que nosotros, o para que ustedes, apreciadas hermanas, también lo tengan muy presente. El ejemplo, el modelo que debemos nosotros exhibir delante de las personas que están a nuestro alrededor. Y por último, las ancianas de la iglesia deben dedicarse a enseñar lo bueno. Es decir, deben ser maestras del bien. Son mujeres que han pasado mucho tiempo en comunión con el Señor y se supone que han adquirido sabiduría, conocimiento y experiencia en asuntos de santidad y de pureza. Y ahora entonces Pablo las llama a que compartan ese conocimiento, esa sabiduría, siendo ellas mismas el ejemplo de la pureza y de la santidad. Este entonces, hermanas, es el desafío para ustedes, amadas ancianas o mayores de edad. Su deber es modelar pureza, gracia y santidad. La gran pregunta, ¿sí lo hacen? ¿Sí lo hacen? Amadas, miren, este es un gran privilegio. ¿Por qué? Porque las ancianas hoy están en esa posición de ser madres, de ser abuelas, de ser suegras y ancianas de una congregación también.
¿Para qué? Para que bendigan a las demás personas, sobre todo aquí en este caso, a las demás mujeres jóvenes, con toda la sabiduría y el conocimiento que el Señor les ha dado a ustedes, mis apreciadas hermanas. Amén. De hecho, de esto es de lo que se trata parte del siguiente tercer encabezado al que nos introducimos ahora. Los jóvenes vivan piadosa y prudentemente. Continuando entonces con el hilo que trae Pablo, las ancianas, un deber de ellas es ser reverentes, sabias y pulcras. ¿Por qué? Porque también su responsabilidad es enseñar a otras personas, en especial a las jovencitas. Aquí pareciera ser que Pablo hace un énfasis a las jovencitas esposas. Veamos cómo continúa el apóstol. Primeramente, la conducta de las jovencitas. Dice los versículos 4 y 5. Para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Quién más que el Señor conoce las luchas y dificultades que atravesamos todos los seres humanos en las diferentes etapas de nuestra vida? Así que el mandato inicial para las jovencitas es que sean instruidas, dejarse aconsejar. De hecho, eso es lo que dice el término original, entrar en razón o ser aconsejadas. Pero en nuestro texto significa ayudarlas a ser sabias. Ese es un deber de las ancianas, ayudar a ser sabias a las jovencitas, y las jovencitas como deber dejarse instruir. ¿Respecto a qué? A las diferentes responsabilidades, como esposas en este caso y como madres también. En primer lugar, las jóvenes casadas y con familia tienen como principal deber que amar a sus maridos y a sus hijos. Ambos van de la mano y están en el centro de la vocación de una mujer. Hermanos, a pesar de que muchas cosas obviamente han cambiado, los mandatos y los propósitos del Señor siguen siendo los mismos. Amar a su marido, amar a sus hijos sigue siendo un asunto más de tiempo y de cuidado que de cosas y comodidades, como tal vez hoy se está enseñando. Así que jovencitas casadas, su tiempo y su cuidado siempre será mucho más valioso que lo que puedan producir o aportar para sus casas. El cuidado dentro de un hogar, de los hijos o del esposo es muy, muy importante, hermanas. En segundo lugar, las jovencitas cristianas deben de ser prudentes, es decir, necesitan tener dominio propio en el trato con su marido y con sus hijos también. ¿Esto qué es? Esto es mostrar fidelidad a su esposo en los diferentes aspectos de la vida y mantener una disposición amorosa hacia sus hijos en lugar de volverse irritables con ellos. Se trata entonces de que las esposas consideren a su marido y a sus hijos como lo que realmente son, una bendición de Dios, en lugar de verlos como una carga, porque hoy en día se ha puesto eso de moda. Tristemente, muchas mujeres, esposas o madres de familia jóvenes ven más a sus hijos como una carga y a sus esposos ni se diga. Acá se trata de que la prudencia nos lleva a ese dominio propio en ese sentido también. En tercer lugar, Pablo manda que las jóvenes esposas también deben cultivar un corazón puro, dice. Y su actitud en el hogar debe de ser amable y no adversa u hostil. Es claro, hermanas, que un corazón puro, sin resentimientos, sin egoísmo, sin amargura, sin codicia, desarrollará un carácter virtuoso, digno. Y como ya lo hemos entendido, estos son rasgos de una buena mujer y de una buena madre.
Así es que yo le pregunto a las jovencitas en este momento que tengan esposo e hijos, ¿cómo está tu corazón respecto a tu marido? ¿Cómo está tu corazón respecto a tu marido? Si estás cultivando ese corazón puro que demanda Dios, porque lamentablemente, como lo acabamos de mencionar, cuando el corazón está envenenado, cuando el corazón no ha sido purificado por el Señor todavía, hay codicia, hay egoísmo, hay incluso deseos de control. Entonces vienen las consecuencias de esa impureza en el corazón. Y por último, Pablo menciona algunas características que deben de resaltar en las jóvenes esposas cristianas y que como consecuencia traerán entonces la bendición del Señor para sus vidas. Así que, apreciadas hermanas, en una época en la que la devoción a la vida matrimonial y a la crianza y a la responsabilidad con los hijos es a menudo menospreciada, porque se considera que hay cosas más importantes que hacer, en ese tiempo es necesario abrazar estos deberes que Pablo manda. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no llegue a ser calumniada por la mala conducta de las jovencitas cristianas. Por eso Pablo termina estos versículos en los que se refiere a las jovencitas, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y lo que eso implica, mis apreciadas hermanas jóvenes, es que ustedes o sobre ustedes descansa la gran responsabilidad de que el Evangelio sea respetado, sea amado, sea valorado como lo que realmente es. Porque la mala conducta entonces, el no hacer lo que el Señor nos está demandando como esposas, como hijas, como madres, va a dar de qué hablar de la misma palabra del Señor. Pero veamos lo que Pablo dice acerca de la conducta de los jóvenes varones. Dice el versículo 6: asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Esta primer palabra, asimismo, con la que el apóstol se introduce en el tema de los jóvenes cristianos, da a entender que de igual manera ellos tienen gran responsabilidad también en su conducta y testimonio. Por eso dice asimismo. El hecho de que solo haya una sola exhortación aquí no quiere decir que tienen menos compromiso o que no necesitan ser instruidos por el Señor, no. El deber de los pastores, todos los pastores con los jóvenes, es exhortarlos, es decir, animarlos, motivarlos a ser prudentes. Y como podemos observar aquí, la palabra prudencia es el verbo más repetido y contundente para cada miembro de la iglesia. Tanto para ancianos, Pablo dijo, sean prudentes; a las jovencitas, sean prudentes; y ahora para los jóvenes varones, sean prudentes. Y lo que Pablo nuevamente subraya acá con este mandato a la prudencia es la necesidad de creyentes sensatos, lúcidos, serios, que sean luz en medio de la falsedad de este mundo, tanto en términos de lo que dicen como de lo que hacen también. Pablo entiende que dentro del marco de la prudencia se abarca todo lo correspondiente a lo que un joven sabio y temeroso de Dios debe de ser. Yo no sé por qué, siempre me he preguntado eso, yo no sé por qué cuando se habla de jóvenes en las congregaciones, generalmente se los enmarca en un grupo exclusivo. Usualmente a los jóvenes se los relaciona más con la alabanza pop, con encuentros juveniles y varias cosas más que buscan entretener y distraer a los muchachos. No obstante, hermanos, la palabra de Dios les demanda a los jóvenes, tanto como a todos los demás cristianos, las mismas cosas. Aquí no hay exclusivismo. Así que, estimados jóvenes, su estándar de santidad y de obediencia no es menor que el de los demás creyentes, de ninguna forma, todos por igual. Así que
tu llamado a la prudencia es un llamado a la moderación, a una vida sensata, disciplinada. En primer lugar, moderados en la diversión, en el placer y en todo lo que tiene que ver con la satisfacción de la carne. Eso es prudencia. Pero también, hermanos, sensatez y disciplina en lo que alimenta el espíritu, en la búsqueda de Dios, en el crecimiento y en las disciplinas espirituales. Porque muchas veces, hermanos, creemos que con el hecho de que nuestros jóvenes no estén consumiendo drogas, no estén consumiendo licor, con eso ya es suficiente. Sin embargo, un joven también necesita conocer y acercarse a Dios, conocer el bien y el mal y estar fuertes para enfrentarlo. Todos necesitamos eso, hermanos. Jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, hombres, mujeres. Así que en este caso la prudencia es importante para tener ese dominio propio. Dominio propio para controlar el temperamento, para controlar las palabras, para controlar las ambiciones, los apetitos corporales. La prudencia, hermanos, es la síntesis aquí de la instrucción que Pablo da para los jóvenes. Ser prudentes. Así que, amados, a mí me llamaba la atención en estos días, dos ocasiones, dos jóvenes de diferentes familias decían asistir a sus iglesias, a los grupos de jóvenes, y les pregunté, ¿te gustan los proverbios? Los proverbios, pastor, eso está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. ¿Cómo así, hermano? Y no es que usted pertenece al grupo de jóvenes y a su liderazgo. Dijo, sí. ¿Y entonces qué hacen? No, charlar con los parceros, hablar con los parceros ahí en el grupo. Hermanos, el grupo de jóvenes o los jóvenes no necesitan que los entretengamos. Jóvenes, hermanos, también necesitan conocer la palabra del Señor. Necesitamos fortalecernos en todos esos ejercicios espirituales, mis apreciados hermanos. Amén. Pero Pablo continúa entonces con sus exhortaciones. Y pasamos a un cuarto encabezado acá. Todos debemos cuidarnos para no dar de qué hablar. Miren, el trabajo de Tito como pastor o de cualquiera de nosotros como líderes de la congregación o de nuestras familias no solo consiste en dar ordenanzas bíblicas, sino en modelarlas, en ser ejemplo de todo lo que se está enseñando. Así es como se lo indica Pablo a su hijo en la fe, Tito, en los versículos 7 y 8. Dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Estas palabras de Pablo contrastan fuertemente con las palabras de los falsos maestros que decían conocer a Dios, pero que con sus obras lo estaban negando. Su ejemplo no era digno de seguir. Así es que Tito, con su buena conducta, lo que debe de hacer es contrarrestar ese mal ejemplo de los falsos maestros. ¿En qué? En su enseñanza, en su predicación. Tito debe de exhibir las virtudes que le está mencionando aquí Pablo, entre ellas integridad, es decir, no ser corrupto en lo que enseña, no tratar de manipular a las personas. Debe de tener dignidad, que sus oyentes lo aprecien, lo respeten por su coherencia y su seriedad en lo que está enseñando. Pero también debe de tener solidez al transmitir el mensaje cristiano de forma irreprensible,
que nadie tenga que reprocharle nada en cuanto a lo que está enseñando. ¿Y cuál es la finalidad de que Tito sea intachable en lo que enseña y en su conducta sobre todo? La finalidad es que los que se oponen al Evangelio, miren esto, y a los cristianos terminen avergonzados. Pablo se está refiriendo acá tanto a los oponentes de la misma iglesia, porque se han levantado opositores de Tito dentro de la misma iglesia, como a los inconversos que han difamado del Evangelio y del mismo siervo de Dios por fuera. A esas personas, la mejor manera de callarlas, de avergonzarlas, es mostrando el poder del Evangelio con pureza y santidad. Y es que, hermanos, como pastor, he tenido la experiencia de lidiar ciertas situaciones con algunos hermanos que, llevados en algún momento tal vez de su parecer o de sus criterios personales, consideran que las cosas se deben hacer como ellos creen. Y seguramente que ustedes también en sus hogares y otros contextos también han tenido conflictos y diferencias con algunas personas, ¿no es cierto? Y no sé cómo los hayan arreglado. Pero algo que sí es verdad para todos, tanto en la iglesia como en la casa, es que cuando nosotros nos cogemos pico a pico con las demás personas, el otro dijo un chisme de mí, yo dije otro más reforzado de él, no es la manera de mostrar que somos cristianos, transformados por el Evangelio, ni tampoco es la forma de salir victoriosos en los conflictos. No es de esa forma que vamos a ganar. Hermanos, en la iglesia como en la vida personal, la mejor manera de defenderte es mostrando con tu propia vida, con tu testimonio, que el Evangelio tiene poder para cambiar, tiene poder para purificarte y para hacer de ti una persona diferente a los demás que están hablando mal de ti. Ahí está el poder del Evangelio. Al igual que con Tito, las personas que se oponen, sea con doctrinas erradas o con comentarios personales malintencionados, finalmente tendrán que, discúlpenme el término, tragarse sus palabras al ver nuestra fidelidad con la verdad de la palabra y la obra del Evangelio en nuestras vidas. Es la mejor manera, hermanos, de ganar cualquier pleito, cualquier conflicto. Así que, amados, guardemos nuestro testimonio, la pureza de la doctrina que se nos está enseñando, para que no demos de qué hablar a los demás, sean de la iglesia o sean de afuera, que nadie tenga nada que decir de nosotros. Cuán dañino, tóxico, destructivo es que cuando vienen con un chisme donde mí, yo vengo y lo requinto también hablando mal de los demás. No es la forma de solucionar. Cuando me dicen alguna cosa, un llamado de atención o me hacen un reclamo, así sea injusto, yo tener 2 piedras en la mano para también devolvérselas. Tampoco es la forma. Pablo dice, sean puros, sean de buen testimonio, vivan en santidad. Esa es la manera de que los demás se queden callados. Y acercándose al final ya de esta exposición, Pablo se dirige a los empleados en el 5º encabezado. Los empleados sean cumplidores y honestos en sus trabajos. Como siempre lo hace, Pablo procura no dejar nada por fuera de sus exhortaciones. Como ningún otro, el apóstol sabe que el Evangelio debe de ser honrado en cada aspecto de la vida del cristiano, incluyendo aquí, en el trabajo, dice. Así es que, ¿cuál debe de ser la conducta de los empleados? Veamos lo que dice el versículo 9 y la primera parte del versículo 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe. Primeramente entendamos que en los tiempos de Pablo y de Tito las relaciones laborales eran vistas como siervos y amos, no eran empleados ni jefes, no. Así que lo que primero ordena Pablo es que los siervos
obedezcan a sus amos en todo. Obviamente, mis hermanos, hago la aclaración que cuando Pablo dice en todo, se debe de entender lo que está dentro de los parámetros permitidos por el mismo evangelio, no otras cosas que vayan contra el evangelio. La idea es que el siervo cristiano asimile que su deber es procurar agradar, es decir, satisfacer a los amos. Ahora bien, Pablo no solo se queda en el mandato de agradar a los amos, sino que les indica a Tito cómo se debe de lograr eso. En primer lugar, no contradiciendo, es decir, no siendo respondones, no mostrando oposición a lo que el amo dice o desea. En segundo lugar, no robando, no intentar apropiarse indebidamente de dinero u objetos a su alcance que son propiedad de su amo. Al parecer, estas eran las dos tentaciones más comunes de los esclavos. Así que para contrarrestar estas actitudes negativas que manchaban el evangelio, los siervos, llenos del temor de Dios, deberían demostrar con su obediencia y honestidad que eran dignos de toda confianza. Hace un tiempo, una hermana me decía: pastor, necesito a alguien que me ayude en la casa, pero que sea cristiana, que sea temerosa de Dios, porque en los cristianos es más fácil tal vez encontrar honestidad y confiabilidad. Y tiene toda la razón, aunque no siempre es así, no siempre es así. Y de hecho, es por eso que Pablo le manda a los empleados a tener siempre una buena actitud en el trabajo y con sus empleadores. Al igual que en los tiempos de Tito y de Pablo, actualmente también se siguen presentando los mismos inconvenientes. Empleados que son irrespetuosos, respondones, malmandados, ninguna tarea que su jefe les asigne les gusta. Eso no solamente es del tiempo de Pablo, sino también de hoy en día. Algunos también son deshonestos. Quizá no todos los empleados tienen acceso al dinero hoy en día en las diferentes empresas, pero voluntariamente les gusta perder tiempo. Y saben que, hermanos, en una empresa, tiempo perdido es dinero perdido. Esa tal vez sea hoy en día, en la actualidad, la mejor forma de ser deshonestos. Tiempo. Así que el mandato de Pablo es claro. A nosotros no nos pagan, o a nosotros más bien nos pagan para ser productivos, para procurar alcanzar las metas propuestas ¿por quién? Por el empleador. Entendamos esto entonces. Miren, entre más conflictivos seamos, entre más renegones, antipáticos, malintencionados seamos en el trabajo, ¿qué va a pasar? Más tenso y más pesado será el ambiente laboral, hermanos. Y lo peor de todo, menos confiables seremos ante las personas y ante Dios. Muy importante tenerlo presente, mis amados. Pero veamos con la joya que cierra Pablo esta sección. Dice la última parte del versículo 10. Para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Este último aspecto aquí, acerca de la conducta de los esclavos cristianos, sirve también como punto final de toda esta sección respecto a todos los cristianos que han de ser sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la perseverancia. Y tiene como objetivo nuevamente ¿qué? Impactar a los no creyentes, a los de afuera. Pablo quiere que los verdaderos cristianos de la isla de Creta donde estaba Pablo, Tito, sirvan de contraste frente a esa mala reputación de los falsos cristianos, creyentes rebeldes que se han levantado en las iglesias. Pero para eso, los cristianos auténticos deben de vivir de tal manera que los no creyentes no solo no blasfemen del evangelio,
sino que de hecho sean atraídos hacia el Evangelio por la conducta buena, santa de los verdaderos creyentes. Hermanos, cada cristiano en la iglesia de Creta y en el mundo debe de ser un instrumento que embellece el Evangelio. La conducta santa de un cristiano le pone color al Evangelio, lo adorna y hace que atraiga a los inconversos. Es de eso de lo que está hablando Pablo. Y ya para ir cerrando, la pregunta del millón entonces es, ¿tu vida como cristiano si es un adorno del Evangelio de Jesucristo? ¿Tú sí estás adornando el Evangelio de tu Salvador con tu conducta, con lo que dices, con lo que haces? Hermanos, no sé si a lo largo de nuestro peregrinaje hemos entendido que nosotros somos la vitrina donde el Señor ha puesto su Evangelio, hermanos. Usted es la vitrina. El Evangelio es algo absolutamente valioso y nosotros somos los que lo portamos. La gente va a ver el poder y la gracia del Evangelio a través de nosotros, a través de ti, a través de mí. Yo el otro día escuchaba a alguien dando clases de marketing que decía que cuando uno fuera a vender un producto, sea lo que sea, lo primero que tiene que vender es su propia imagen, para luego ofrecer ese producto. Por tanto, si yo voy a presentar el Evangelio a alguien, mi propia vida tiene que exhibir el Evangelio como tal. Porque si no, ¿con qué caras voy a hablar bien del Evangelio? Hermanos, la gente tiene que ver la efectividad, el poder del Evangelio en ti primeramente. Yo como pastor debo de adornar el Evangelio. Los ancianos, como lo mencionábamos al inicio, con su vida pulcra deben demostrar el Evangelio. Los jóvenes, con su dominio propio, con su prudencia, exhiben el Evangelio. Tú como empleado, con tu humildad, con la honestidad, con la diligencia, adornas el Evangelio. Si lo estás haciendo. Así como Jesucristo, con sus buenas obras, cada día exhibía el poder y la gracia del Evangelio que predicaba. Por eso la gente decía que lo respetaban y admiraban. ¿Por qué? Porque predicaba como quien tiene autoridad. Ese es el punto desafiante para nosotros, hermanos. Si queremos una iglesia sana, no solo se requiere buscar y anhelar recibir doctrina sana, se requiere permitir que esa doctrina sana obre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Y hermanos, ya para cerrar, si aquí hay alguien que aún no ha sido salvo por el Señor Jesucristo, que está dentro del proceso todavía, si hasta hoy tu vida solo ha mostrado la destrucción, los efectos de la destrucción del pecado, la invitación es a que vengas a Cristo. ¿Para qué? Para que en adelante muestres el poder del Evangelio con lo que tú eres, con lo que tú haces, con lo que tú dices también. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Poderoso Dios, bendito y maravilloso Señor del cielo y de la tierra. Es en el nombre de Cristo Jesús que una vez más te damos las gracias, Padre admirable, por bendecirnos con tu santa y poderosa palabra en esta mañana, Señor amado. Gracias, Dios mío santo, porque nos has hablado a todos los grupos de la congregación, amado Señor. Gracias por exhortarme a mí como pastor, soberano Rey, para ayudarme a entender la responsabilidad, Señor, que implica traer el alimento sólido y puro a tu iglesia, Dios mío santo. Pero también te agradezco, poderoso Dios, por hablarle a los ancianos de nuestra congregación, Señor. Te damos gracias por ellos, Padre bueno, porque siguen perseverando a pesar de los años, Dios mío, siguen perseverando en tu camino, Dios mío bendito. Pero también te doy muchas gracias por los jóvenes de la congregación, soberano Rey,
Gracias por las jovencitas que a cierta edad, soberano Señor, han aceptado ese llamado a ser madres o a ser esposas, independientemente de cuál haya sido las circunstancias que así lo provocaron, Señor. Pero te pido, Padre bueno, que las ayudes para que sean mujeres de testimonio, para que el Evangelio no sea blasfemado a través de ellas, sino que ellas adornen tu santa palabra. Pero también te ruego por los jóvenes de Renaciendo en Cristo, por los adolescentes, soberano Señor, para que les ayudes a todos ellos a la prudencia, Señor, a la moderación, a que no solamente se conformen con no incurrir en ciertos vicios o hábitos pecaminosos, sino para que en ellos haya la pasión y el deseo de buscar la verdad del Evangelio y santificarse cada vez más a través del conocimiento. Gracias por los empleados, soberano Señor. Gracias, Dios mío bendito, porque hoy les has enseñado a aquellas personas que prestan sus servicios en alguna empresa, en algún lugar, Dios mío santo. Nos has enseñado, maravilloso Dios, cuál es nuestro llamado dentro de los parámetros del Evangelio, Señor. Y de todos y a todos, soberano Rey, muchas gracias, Padre, por hacernos a nosotros vasijas de barro, esas vitrinas en las que tú has puesto el Evangelio para que nosotros lo exhibamos. Ayúdanos, Padre de la gloria, para que por favor, Dios mío bendito, podamos ejercer y desarrollar un buen testimonio a las personas, Padre bueno. Señor amado, ayúdanos para que la pureza, la santidad, el temor tuyo se vea en nuestras propias vidas, se refleje en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que sentimos, en cómo actuamos, Dios mío. Señor, muchas gracias, Dios. Gracias por el amplio conocimiento que hoy has traído a nuestras vidas a través de tu palabra, por medio de tu santo y poderoso Espíritu. Te exaltamos, oh Dios, te bendecimos y glorificamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, oh Dios, y amén. Muchas gracias, Padre bueno.